El doctor Cipriano Sotelo, aquí con nosotros en Cable Noticias. ¿Cómo le va, doctor? Mi querido Chava, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? A todo dar, ya un poquito más fresco. Sí, ¿no? ya refresco, ¿verdad? Sí, ligeramente, pero bueno, todavía hace calorcito y todavía no entramos a mayo, ¿eh? Así que en mayo vamos a tener que quitarnos el saco y la corbata. De 35 a 40 Sí. grados el pronóstico Híjole. del servicio meteorológico. Pero sin duda que estamos mejor que Acapulco. Vaya que si en Acapulco se está viviendo un problema serio en materia de seguridad y narcoviolencia, ¿no? Nunca me imaginé ver lo que estamos viendo hoy en televisión. Yo creo que Acapulco ha sido azotado severamente ya durante los últimos 5 años, por lo menos por la delincuencia, de manera deshabitual. Hoy vemos imágenes donde la costera, un lugar familiar que a través del tiempo hemos visitado todos los que hemos ido a ese bello puerto que era nuestro orgullo, Sí, y que caminábamos, ¿no?, por toda la costera a cualquier hora de la noche y del día, y hoy convertida en un centro de batalla, donde policías y delincuentes tirándose de balazos, enfrentándose unos con otros. Es increíble. Muchos empresarios han mostrado la preocupación porque han tenido que cerrar sus negocios. No aguantan la petición del famoso uso de piso, las famosas extorsiones, y han ido cerrando sus negocios. Y aunado a esto, no va a haber quien visite Acapulco. Qué pena, la verdad. Era un paso obligado por Morelos, se quedaban los turistas también aquí a hacer alguna inversión, consumo de alimentos, el peaje también, que tendrían que pagarse en la caseta de Alpuyeca, y que de una u otra manera dejaba alguna derrama para los vendedores de nieves, de flores, alimentos de cualquier tipo. Y hoy con esto sin duda que va a bajar mucho, y va a pasar mucho tiempo para que se recupere la credibilidad, que la gente pues tenga confianza para llevar ahí a sus hijos. Llegamos al extremo, Chava, y son temas que no platicamos en su momento, de documentados casos, familias enteras que les arrebataban a las hijas en restaurantes, en algunos centros de espectáculos, centros de diversión, y que ante la oposición del padre ahí lo acribillaban. Son casos que nunca se hicieron públicos también. Hay algunos medios de comunicación escritos sobre todo que los documentaron debidamente, pero bueno, también ya no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Hoy vemos imágenes muy, muy, muy dramáticas, donde en pleno centro, el lugar donde por tradición las familias se reunían y caminaban a todas horas, insistimos, se convirtió en un centro de batalla. ¿Qué nos espera, no? Pobre Acapulco y pobre de la gente, ¿no?, que le apostó a la inversión y a la posibilidad de obtener ingresos para ese bello puerto. Estoy leyendo por aquí en redes sociales los supuestos narcomensajes virtuales que metieron a dormir tempranísimo a toda la gente de Acapulco. Imagínate. Desde las 5 o 6 de la tarde. Es una zona completamente abandonada, ¿no? Abandonada. Un puerto fantasma. Es increíble, ¿no? ¿Cuándo te imaginaste ver Acapulco así? No, ¿cuándo te imaginaste? Yo creo que si se le pide a la gente civilidad para que no salga a la costera, nadie hubiera hecho caso, pero este hecho, ¿quién no va a hacer caso? Claro. O sea, ¿cuándo te imaginas ver la costera totalmente vacía, no? Un lugar que a todas horas, ¿no? A todas horas, en la madrugada, siempre lleno de gente, un lugar muy atractivo, y hoy desolado totalmente, desolado hasta por los propios lugareños. El toque de queda que circuló en Morelos allá por 2010 también nos metió a dormir temprano, aquella tarde-noche, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo, cómo no, el noticiero hizo una investigación interesante, ¿no? Una cobertura. Las cámaras andaban por toda la ciudad, sí, viendo también cómo estábamos todos guardados en casa. Y bueno, pues son casos muy similares, ¿no? Por cuanto a las imágenes donde no ves a nadie, absolutamente a nadie. La diferencia es que en aquel entonces no se registró un enfrentamiento, Cierto. ¿no? O sea, no lo antecedió un enfrentamiento como Sí. en la costera Miguel Alemán, y además, bueno, hoy queda registro en videos, lo que hemos hablado muchas veces, que cuando se documenta a través de la imagen, genera todavía una psicosis mayor, ¿no? Sí, una psicosis que va a tardar mucho tiempo para que la sociedad pueda superarlo. O sea, hoy ir a Acapulco, yo no sé qué tanto le va a afectar a ese bello puerto. Seguramente el gobierno federal habrá que iniciar algún programa, algún proyecto de atractivos para las familias mexicanas, pero bueno, ni por atractivos iríamos allá. Hay muchas playas en todo el país, playas muy bonitas, muy visitadas también por extranjeros y mexicanos. Acapulco era un atractivo muy importante, se ha ido perdiendo a través del tiempo, porque no solamente le afectó la falta de seguridad, también se había convertido en un puerto un tanto descuidado. Si lo comparamos con Cancún, con Puerto Vallarta, por ejemplo, ¿no?
lugares tradicionales donde había más inversión, se estaba modernizando mucho más, a tal grado que Acapulco tuvieron que abrir la zona diamante, tratando de hacerlo más atractivo, pero con esto, pues, yo creo que difícilmente la gente va a acudir allá, ojalá y pronto lo superemos. Son momentos complejos, pero la autoridad tiene que hacer lo propio para recuperar esa paz que todos anhelamos y podamos ir a tomarnos un coquito bien frío allá. Caray, bueno, qué cosas allá en el puerto de Acapulco. Escuchamos lo que exponía hoy Pedro Martínez Bello, nuestro amigo presidente del Foro Morelense de Abogados, que se debe de capacitar a los cuerpos policíacos para garantizar el debido proceso. ¿Qué se debe entender por esto, doctor? Híjole, un mundo jurídico. El debido proceso no alcanzaría todo un programa para poder descifrarlo, pero esencialmente es cumplir con todas las formalidades que marca la ley para que no se alteren o no se violenten los derechos fundamentales de quienes participan en un proceso, sobre todo el propio imputado y la víctima. Entonces, ser muy precavidos en que paso a paso no se vaya a alterar el derecho de uno o cobijar a uno y desproteger al otro, porque la Corte ya ha dado antecedentes de nulificar muchas actuaciones que terminan en muchas de las ocasiones también en libertades, y la gente deja de confiar en la propia autoridad. ¿Cuáles serían los más comunes? Cuando hay tortura en contra de un probable imputado, que hay evidencias reales que nos hacen presumir que esta persona cometió un delito. Por el simple hecho de ser torturado, a la autoridad le corresponde investigar esa tortura, y si esa tortura fue parte del sembradío de evidencias o que aceptara su responsabilidad. Y eso hace que se vengan muchas acusaciones abajo. Casos muy concretos, que se ha reconocido a quien participa en un delito, pero la autoridad omite ponerle a su abogado a un lado. Es una violación al derecho de defensa, nulifica ese reconocimiento que hace la víctima en contra de él. Es el caso de Nelson, de Nelson Vargas. Otro caso también muy similar que un ciudadano mexicano encuentra en el mero centro de la Ciudad de México a su secuestrador en la calle. Imagínate qué impactante, ¿no? Claro. Que tú ya das por cerrado ese capítulo, estás tratando de recuperarte del daño colateral, sobre todo psicológico, que deja un secuestro, y vas muy campante y de repente ves de frente a tu secuestrador, y pues no te la puedes creer. Este empresario va al juzgado y hace un reclamo, que fue lo que ocurrió, porque lo dejaron salir cuando él había reconocido a ese secuestrador tras las rejas como aquel que había pues atentado contra su libertad y contra su patrimonio, y hoy lo veía libre, y ahí se le dijo, se violó su debido proceso, porque cuando lo reconociste no estuvo su abogado a un lado. Son cosas que difícilmente la sociedad va a entender, porque la gente lo que quiere es que quien lo agredió y quien señala se vaya directamente a la cárcel y ahí se quede. Pero bueno, la ley dice que tiene que estar su abogado para que pueda hacer uso de su legítima defensa, y eso desafortunadamente muchas de las ocasiones, sobre todo los policías o los ministerios públicos, lo omiten, y trae que se venga abajo todas las actuaciones. Un caso también muy similar es cuando ingresan a un domicilio sin orden de cateo, fíjate. Se tiene la creencia que la autoridad, cuando va a entrar a un domicilio y las personas que están adentro permiten que ingrese, le dicen, sí, pásele adelante. Dice la autoridad, pues es que me permitió el acceso. No, espérame, no confundas. Tú tienes que pedir una orden de cateo. Si la persona te permite el acceso, ya no lo obligas a que te permita entrar. Y si la persona no te lo permite, tú ya ingresas inclusive con la fuerza pública, pero tiene que precedir una orden de un juez para que ingreses. A veces la autoridad dice, pues yo me puedo meter porque el señor me permitió. Recabas elementos de prueba, parecería contundentes para una acusación, y ¿qué crees? Carecen de valor porque violentaste el debido proceso. Y entonces, así se le puede considerar impunidad, o sea, esta palabra tan recurrida, que es por pues supuesto, sin pena, ¿no? Lo que significa la impunidad. Impunidad, exactamente, es sin pena. Hay una falta de consecuencia de la conducta delictiva que tú llevaste a cabo, y eso permite que el que cometió un hecho ilícito lo vuelva a cometer y diga, ya me la sé por aquí. Pero eso nos debe servir a la autoridad para que en un futuro pues no se cometan ese tipo de errores. Vimos el caso de Florín Cassés. La francesa. Fíjate, ¿cómo te explicas que un juez federal la encontró responsable de un delito de secuestro? Que un tribunal unitario que conoció de la apelación confirmó ese fallo. Que un tribunal colegiado, 3 magistrados federales analizaron el caso y dijeron, es responsable y se queda con 60 años. Y la Corte atrae el caso, ni siquiera analiza
si participó o no en el delito, simplemente analiza el debido proceso. A ver, se respetaron sus derechos de defensa durante el tiempo que fue detenida y lo demás, y dice, no, aquí hay un efecto corruptor del derecho penal, porque ella fue detenida antes y después la hicieron aparecer como que fue detenida haciendo un montaje. Un montaje. Montaje para el que famoso algunos medios, operativo, ¿no? El famoso operativo. Y eso la Corte lo determinó, que ese hecho corruptor pues da las veces de un vicio legal, tratando de aparentar una verdad que no existió, y se le otorga su libertad. Obviamente nunca se determinó que fuera inocente, sino que se retrotraen los efectos, le otorgan su libertad, y la PGR hoy tiene la oportunidad de iniciar de ser una investigación, que no lo va a hacer. ¿Cuándo van a ir por ella? ¿Y tú crees que los franceses la van a extraditar para que la sancionen? Pues si en aquel entonces el presidente, debes acordarte, el presidente Hollande hizo hasta lo imposible con tal de llevársela. François Hollande, exactamente, y hoy está allá, y sobre todo, ¿no?, que ella llegó como una heroína a Francia. Sí, recuerdo aquellas imágenes. Increíble, ¿no? La verdad que hasta ofensivo para los mexicanos, pero bueno, hay quien criticó mucho a la Corte, diciendo que cómo era posible. La señora Wallace, por ejemplo, decía, no es posible que la Corte tenga que proteger a este tipo de delincuentes. No, no protege delincuentes, protege el debido proceso. Y también parecería que entra en pugna aquí el derecho con la justicia, ¿no? Porque la justicia implicaría que la señora se quede adentro, pero la ley dice sí, siempre y cuando respetes el debido proceso, que haya tenido la oportunidad de defenderse y que no se le hayan sembrado evidencias como para terminar con una condena también. Y creo yo que es un punto neutral, porque también si no se respetara el debido proceso, pues se permite que la autoridad siembre evidencias de manera impune también, y pues a quien se le quiere perjudicar fácilmente se le quede en la cárcel toda su vida. Que lo que ocurrió durante muchos años, ¿no? Durante tema de justicia, ¿no? Muchísimo. Ese es uno de los motivos por los cuales se cambió del sistema tradicional escrito a un sistema de justicia oral. Doctor, gracias. Buenos temas, muy buenos temas. Interesante, por supuesto. Gracias. Aquí estamos, mi querido Salvador, al contrario. Que le vaya muy bien. El doctor Cipriano Sotelo aquí con nosotros en Cable Noticias. Regresamos.